gracias. Primero, buenas tardes a todos. Es un gusto poder ver a muchas amistades hoy a través de este panel. Un saludo a todos ustedes. Y bueno, para comenzar, voy a poner mi presentación. Creo que ya la pueden ver. Creo que el contexto económico, de alguna manera, ya se ha señalado, tanto en el panel anterior como Ana ha señalado. Efectivamente, las economías van a perder mucho este año y esperemos que lo recuperen el siguiente, pero esta pérdida de la economía implica sin duda una reducción en la recaudación y una reducción, creemos nosotros, en lo que es el cumplimiento tributario. Adicionalmente, el mundo está cambiando, hay nuevas formas de hacer negocio. De alguna manera, Ana señaló el uso del Bitcoin, plataformas como hoy que nos ayudan a estar en contacto, están haciendo cambios en el mundo. O sea, los negocios de alguna manera se están cambiando. Los países implementan políticas fiscales para ayudar a las empresas y a las personas. Y sin duda todo esto tiene un impacto en las administraciones tributarias, porque de alguna manera tienen que seguir administrando este cambio. Y ahí, pues tendríamos que apreciar que no todas están en la misma situación. Para efectos metodológicos, simplemente he hecho una clasificación de administraciones tributarias. Las virtuales, aquellas que son mixtas y aquellas que son físicas. Las virtuales, básicamente, la separación se basa en procesos automatizados, vale decir, si yo quiero presentar una declaración de impuestos en esta administración tributaria, pues es por plataforma web, y en la mayoría de los casos seguro que la declaración tiene una declaración sombra o predeterminada, lo cual permite que el contribuyente pues básicamente solo valide los datos y las transmita. Si hablaríamos de devoluciones de impuestos, pues cuentan con una cuenta tributaria, una cuenta corriente tributaria que permite las devoluciones de impuestos e inclusive pues, abonar directamente a la cuenta en el banco que utilice el contribuyente. La mayoría de los procesos, por ende, son virtuales. Las solicitudes se transmiten a través de plataformas virtuales y son evaluadas de manera automática, por lo menos en la mayoría de los casos. Adicionalmente, estas administraciones tributarias se caracterizan por el procesamiento de información. Sin duda, para tener declaración sombra de IVA hay que procesar mucha información. Los que tienen factura electrónica tendrán que utilizar como fuente todas las facturas electrónicas, y aquellos que no tienen factura, pero que tienen, digamos, fuentes de información de operaciones tanto de proveedores como de clientes, harán los cruces correspondientes para ponerlos a disposición de los contribuyentes. Y aquellos que, en el caso del impuesto a la renta, básicamente de personas físicas, pues obviamente utilizarán las fuentes de información, ya sea de planillas electrónicas o que vengan de otras fuentes, para poner a disposición de los contribuyentes estas declaraciones prellenadas, ¿no? Entonces, esto implica mucho procesamiento de información. Adicionalmente, estas administraciones sin duda reciben información del sistema financiero, bancario, tanto de manera interna como del exterior a través de los convenios de intercambio de información, ya sea por el multilateral de la OCDE o los bilaterales que cada uno maneje. Adicionalmente, considero que este primer grupo, pues las administraciones tienen cierta autonomía que les permite capacidad de gasto, capacidad de contratación, capacidad de compras. Esto es importante porque según esto determinará su capacidad de respuesta. Un segundo grupo son las mixtas. Sus procesos son semiautomatizados, vale decir, si bien la declaración de impuestos seguro es por medios virtuales, pues tienen validaciones, no tendrán la prellenada, pero sí tendrán validaciones en línea, tienen una oficina virtual que les permite realizar algunos trámites electrónicos, reciben información del exterior limitada e información interna de alguna manera es suficiente para las acciones de control, si se quiere, y las acciones de facilitación del cumplimiento tributario. Su autonomía, de alguna manera, sí requiere autorización de gasto, ¿no?, o presupuestario de algún ente como el Ministerio de Hacienda. Y las administraciones físicas son aquellas que todavía cuentan con procesos manuales, ¿no? Aquellas que, por decir que para presentar una devolución, si bien ya la hacen en una plataforma web, esta no tiene ningún tipo de validación, con lo cual implica tener reprocesos luego de recibida la información. Las oficinas por lo general son físicas, las solicitudes o trámites que se tienen que realizar se realizan de manera presencial, la información que tienen es muy limitada,
¿no? Básicamente no reciben información del exterior y en el plano interno pues reciben de muy pocas fuentes, ¿no? Y su autonomía pues dependen del ministerio tanto para aprobación de presupuesto, para gasto, para adquisición de, digamos, de equipos informáticos o el desarrollo de los mismos. Entonces, esta situación determina de alguna manera cómo van a enfrentar las administraciones tributarias pues la crisis. Y yo he esquematizado, digamos, 3 etapas. La primera etapa de una administración tributaria que tiene que enfrentar es el de continuidad de las operaciones. O sea, ante esta crisis, lo que se requiere es que la administración pueda facilitar el cumplimiento tributario. Tengan en cuenta los 3 tipos de administraciones tributarias, pues no todos van a tener la misma facilidad para obviamente emprender esto. La administración virtual seguro que tendrá mayor facilidad de implementar el plan de continuidad, porque de esta manera le permitirá, si dura, seguir recibiendo declaraciones, seguir recibiendo pago de impuestos. En muchos países donde se establecieron políticas de devoluciones rápidas de impuestos para darle liquidez a las empresas y de esta manera ayudarlos durante esta situación, pues les era más fácil atenderlos, porque eran procesos automatizados y que permitían devolución en cuenta. Igual con las acciones emergentes que se puedan presentar. Muchos países han implementado planes de pago o fraccionamientos de deuda tributaria con el fin de poder ayudar y dar liquidez a las empresas. Pero esto demanda que se establezcan procesos que probablemente no se tenían. Entonces son procesos nuevos que implican desarrollos informáticos o por lo menos esquematizar un nuevo proceso. Si la administración tributaria era virtual, les será más fácil. En tanto que si es una administración física, el proceso pues será físico, recibir formularios físicos, evaluarlos y procesarlos, desarrollar resoluciones de aprobación, notificarlos. Entonces, realmente esta primera etapa de continuidad la van a vivir las administraciones tributarias desde distinta óptica, dependiendo, obviamente, del nivel de madurez o de modernización, si se quiere, que cada una tenga. La segunda etapa, digamos, que tienen que emprender las administraciones es la recuperación. No estoy muy seguro que en todas las administraciones latinoamericanas estén en esta etapa, porque probablemente muchas todavía están implementando la continuidad, porque hay muchas propuestas de política fiscal que les ha tomado tiempo implementarlas. Pero en la etapa de recuperación básicamente es cómo, a través sin duda de un buen planeamiento y de la gestión de riesgos, pues saben en dónde apuntar a la recuperación. Por decir, el panel anterior hablaba de los regímenes especiales y efectivamente regímenes para pequeños contribuyentes nuevos va a permitir que las administraciones tributarias puedan generar recaudación y ayudar en el cumplimiento, pero en tanto sean capaces de implementarlas rápidamente, porque si no, podría volverse también una traba a la implementación, obviamente, de este modelo. En el plan de recuperación también hay que tener en cuenta que si bien la crisis ha golpeado a la mayoría de sectores, pues hay sectores que no se han sido golpeados de la misma forma, ¿no? El sector farmacéutico, sin duda, por lo menos en muchos países, ha tenido grandes ventas. El sector comercio, si bien fue afectado en los periodos donde el confinamiento ha sido mayor, luego ha comenzado a tener cierta recuperación. Pero hay otros sectores, como el sector de seguro, turismo, transportes, que todavía no se recuperan o van de manera muy lenta, ¿no? Sin perjuicio de que, claro, dependiendo de cómo vaya la pandemia, pues esto tiene avances y retrocesos, ¿no? Digamos, ahora en el lado de Europa están atravesando la segunda ola y eso les hace repensar si vuelven o no al confinamiento, en tanto todavía en la zona, digamos, acá en América, esperemos que la segunda ola no sea tan mala, por lo menos en Perú ha sido gravísima y comprenderán que una segunda ola pues ya afectaría todo lo que se tiene ahora pensado. Pero en todo caso, la recuperación dependerá mucho, obviamente, de cómo vaya la economía, pero la administración debería estar preparada. Y en ese plano, la tercera etapa sería la modernización. Y aquí vienen las acciones de innovación. Durante muchos meses, muchas administraciones pues, han tratado de trabajar de manera remota y sin duda el trabajo ha sido en facilitar el cumplimiento, dejando las acciones coercitivas un poco en stand-by. Que está bien, porque es la forma como han tratado de ayudar
a las empresas y a las personas a reactivarse. Pero este espacio, obviamente, ha comenzado a ser utilizado para ir modernizando, o sea, para aprender, para hacer cosas que probablemente no hicieron oportunamente, como es automatizar procesos, digitalizar muchos de ellos, ¿no? Dar las administraciones tributarias latinoamericanas pues son muy disímiles. Centroamérica, yo diría, necesita todavía mucho apoyo. Muchos de sus países están ahorita recién empezando o a media carrera de tener factura electrónica, en tanto los países sudamericanos obviamente ya tienen mayor desarrollo en cuanto a la factura electrónica. Entonces, la diferencia de contar con mayor o menor información les permite atravesar con mejor manera, en algunos casos, obviamente, las acciones que tengan que hacer. ¿Y cuáles son los retos? Yo diría que en etapa de continuidad, los retos es tener un servicio de inscripción al registro de contribuyentes eficiente, ¿no? El otro día escuchaba a Jesús Gascón, creo, concluir una conferencia que decía hay que hacer lo básico, pero hay que hacerlo bien. Y realmente esto es impactante, ¿no? Porque muchas veces queremos hablar de controlar, no sé, la tasa Google que señalaba Ana, pero muchos países, o sea, no hacemos todavía lo primero bien. Entonces hay que hacer lo básico bien. Y esa es la etapa de continuidad. Entonces, tener un registro de contribuyentes que funcione, que permite identificar correctamente quiénes son, dónde están y qué hacen. Todavía no pensemos cuánto pagan. Lo segundo es que declaren sus impuestos, ¿no? Las tasas de omisos a la presentación en el plazo legal en muchos países en latinoamericanos todavía es alta. Y claro, luego es dar las mayores facilidades para el pago de los impuestos, ¿no? Entonces, hoy se ha avanzado mucho, se tienen muchas plataformas ya de pago electrónico, pero todavía hay un margen por avanzar. En la etapa de recuperación, sin duda, ya viene un proceso de fiscalización, y el proceso de fiscalización es más moderno, ¿no? O sea, todavía existen administraciones tributarias que hacen fiscalizaciones integrales. Imagínense estas que incluyen la visita física de los auditores a las empresas y que implican revisar casi toda la contabilidad posible para determinar impuestos. Esto es ineficiente ya hoy en día, tanto para la administración tributaria como sin duda para las empresas. Entonces, con mejor información, con una adecuada gestión de riesgos, pues se puede focalizar ello. Y emplear ahora mecanismos modernos que permitan, a través del expediente electrónico, tanto en fiscalización como en cobranza, más eficiente el proceso, ¿no? Hoy en muchos países se utilizan plataformas como esta para que hayan reuniones con los contribuyentes. Como lo señalaba Ana, ha pasado en España, ¿no? Obviamente no todos con la misma formalidad. Recordemos que muchos países todavía en Latinoamérica ni siquiera tienen la notificación electrónica, entonces esto complica, digamos, el inicio de algunos procesos. Y bueno, hay que seguir avanzando también en la cobranza, porque en algún momento, obviamente, habrá que recuperar ese cumplimiento y habrá que ir a cobrar, sobre todo en los sectores que, como he señalado antes, económicamente no se han visto impactados tanto por esta crisis o lo han hecho en menor magnitud, ¿no? El tercer punto es la modernización, y esa es la visión al futuro. Alberto, creo, decía en el panel anterior, no se puede hoy día de ir necesariamente a cobrar los impuestos de manera coercitiva. Yo creo que la estrategia de las administraciones tributarias es facilitar el cumplimiento, más en situaciones de crisis. Entonces, una administración que presta servicios, que sus servicios son automatizados, que sus servicios son virtuales, o sea, que para cumplir no se requieren costos adicionales, esa es una administración que tendrá más éxito, porque ayudará mejor al cumplimiento tributario. Yo no dudo que habrá siempre ese nicho, y espero cada vez más pequeño, de evasores a los que habrá que ir con mecanismos más modernos, con explotación de la información, para poder, obviamente, ubicarlos y hacer pagar los impuestos. Pero en la gran masa, creo que el éxito está en facilitar a través de dar herramientas más fáciles para el cumplimiento. Y esa vía es procesos automatizados y virtuales. Bueno, yo lo dejo acá. Espero haber podido abarcar todo en el tiempo que nos has dado, pero creo que no tengo más tiempo. Muchísimas gracias a todos.